hablar, que mis compañeras han hablado de tuberías y depósitos, y yo voy a hablar un poco de los elementos singulares que hay en una instalación, como pueden ser válvulas, voy a darle al válvulas híbridas. Todos hemos visto antes que el 10%, os ha hablado del 10% de la superficie de una instalación, o no disponen de aislamiento, o está deteriorada. Vamos a poner un ejemplo de una válvula no aislada, una válvula de DN150 o de 6 pulgadas, donde hay una temperatura, por ejemplo, de vapor de 150 grados y unas 8.760 horas al año. Con los cálculos y los softwares que hay en el mercado, con la 12241, pues estamos hablando que hay unas pérdidas energéticas anuales de 10.600 kilovatios hora. Si esa misma válvula pues se la aísla, pues con un aislamiento óptimo, como han estado hablando mis compañeros anteriormente, podemos llegar a conseguir unas pérdidas energéticas anuales de 600 kilovatios hora. Esto significa que a ver si consigo pasar la presentación. Eso significa que estamos ahorrando energéticamente unos 10 kilovatios hora, 10.000 kilovatios hora anuales simplemente por poner el aislamiento. Imaginaros la cantidad de válvulas, bridas y juntas de expansión y elementos que no están aislados en una instalación. Puede ser una refinería, una planta térmica, una instalación de vapor, una industria alimentaria. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, que cogiéramos con esa energía malgastada, por ejemplo, lo utilizáramos en un ciclo de Rankine, pues con una eficiencia termodinámica baja, muy conservadora, del 40%? ¿Cuántos kilómetros creéis que podría realizar un coche eléctrico de los de nueva generación? ¿5.000, 10.000, 20.000? Pues estamos hablando de 20.000 kilómetros. Significa que por cada válvula no aislada se podría usar un vehículo de estas características durante 20.000 kilómetros al año de la energía malgastada en una válvula de este tipo por año. Siguiendo con ello, vemos que es necesario en las instalaciones industriales tener mecanismos que determinen cuáles son las pérdidas energéticas reales en estas instalaciones. Por ejemplo, las auditorías energéticas TIPCHEC cuantifican la cantidad de dinero y energía que se está perdiendo en la instalación actual. Mediante el sistema de termografías demuestran cómo este tipo de auditorías del aislamiento térmico pueden ahorrar energía, ahorrar dinero y sobre todo reducir las emisiones. Ahora con todo esto de conseguir una industria baja en carbono y una industria neutra para el año 2050, pues es necesario de tener mecanismos como este que determinen realmente cuáles son las zonas que están mal o las zonas que están mal aisladas. Estas auditorías también energéticas TICHE pues ayudan a mejorar los procesos y sobre todo el tema de seguridad. Como casos prácticos de este tipo de auditorías o sitios donde, por ejemplo, hemos visto que hay bridas, válvulas que no están aisladas, es una industria de aperitivos. Por ejemplo, se analizó que esta instalación de vapor en diferentes líneas, pues había 200 metros líneas de tubería de diferentes diámetros sin aislamiento, de 1 a 4 pulgadas, con diferentes temperaturas de 90 a 175, y había válvulas, bridas y filtros sin aislamiento. Se determinó que con una inversión baja de unos 20.500 euros se consiguieron unos ahorros económicos de 12.878 euros al año. Veis que los paybacks son muy bajos, muy atractivos, de 1,6 años. Ahorros energéticos de unos 429 megavatios hora y sobre todo un tema de reducción de CO2 de 42 toneladas al año. Esto es un ejemplo sencillo de auditoría energética de este tipo, donde aislando zonas que no están aisladas se ha podido mejorar el sistema. Otro caso práctico, una empresa multinacional de generación de vapor y con líneas de vapor en superficie. Se analizaron 900 metros lineales de tuberías de diferentes diámetros, sobre todo con aislamiento deteriorado a 90 grados y 190 en diferentes zonas, y sobre todo había muchas válvulas, bridas y filtros sin aislamiento. Y las zonas de tuberías de tramos rectos estaba el aislamiento deteriorado y había zonas sin aislamiento. En este mismo se determinó que con una inversión de unos 73.000 euros, pues habría unos ahorros económicos de 148.000. Esta planta tiene una inversión mucho más grande, se está haciendo por partes, entonces veis los paybacks que son prácticamente de 6 meses.
ahorros de 6.500 megavatios hora al año y reducciones de CO2 de unas 2.400 toneladas al año. Ejemplos prácticos, ejemplos sencillos de con aislamiento y aislamiento de elementos singulares como pueden ser bridas, válvulas, juntas de expansión, bombas, se pueden conseguir ahorros económicos importantes, reducciones de niveles de CO2. Por conclusión, es decir, es fácil ahorrar energía aislando estos elementos singulares y aislando realmente las zonas que no están aisladas. Muchas gracias.